El Señor. ¿Listos, hermanos? Amén. Pues vamos a entrarle a la enseñanza. El título de la enseñanza, del reposo, está basado en Hebreos, en el capítulo 3 y capítulo 4. Y pues vamos a introducirlo, y como siempre lo hacemos, vamos a darle una remasticada al título, a ver qué es lo que comprendemos. Hermano Samudio, ¿qué significa para usted, como decir, un reposo? Pero aquí está hablando espiritualmente, naturalmente, pero lo puede combinar tanto físicamente, tanto humanamente y espiritualmente. Sí, Vámonos. corporalmente y espiritualmente. Ahora sí que el reposo del Señor, amén. En el Señor ahora sí que es un descanso espiritual, un descanso al alma, porque cuando estábamos sin Dios, sin esperanza, andábamos abatidos espiritualmente, y ese mismo problema espiritual lo traíamos, se reflejaba en nuestro cuerpo. Amén, hermano. Pero ahora en lo espiritual, Cristo nos da un reposo en nuestro corazón, en nuestra alma, y entonces se refleja afuera en nuestro ser, en nuestro cuerpo, a lo de afuera, a lo carnal. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya no somos lo mismo, ya hay una paz interior, y esa paz interior trae una calma a tu vida y trae una salud. Entonces eso es hermoso, es bonito el reposo que el Señor nos da. Amén. Hermano, porque Descanso. que en el pasado ese reposo no existía. Por eso la palabra dice claramente que si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera habido otro reposo para nosotros. Por eso el Señor ahora en el Nuevo Testamento nos hace un llamado y nos dice venir, y estemos a cuentas con Él. Entonces cuando Él nos está poniendo los medios, y luego nos dice muy bonito, el que se encuentre cargado y trabajado, venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Entonces está hablando de un descanso, pero en el pasado no sabían de ese descanso, pero hoy le estamos presentando un verdadero descanso, un verdadero reposo. Hermano Alberto, la misma cuestión para usted. Amén. Bueno, humanamente un descanso es como decimos aquí, ¿verdad? Cuando andamos trabajando, vamos a agarrar una quebradita. Una quebrada. ¿verdad? Ándale, una chancita. Y agarramos una quebradita, paramos la rutina, ya sea que andemos trabajando o andemos haciendo un tipo de ejercicio. Ese es un descanso. Ahora, espiritualmente, un descanso es que el Señor nos quiere dar una tranquilidad. Amén, hermano. Quiere dar una paz. Amén. Por eso, como lo dijo mi pastor, venir a mí todos aquellos que están cansados, cargados y trabajados, que dice que Él nos hará descansar. Santo. ¿Descansar de qué? De tantos problemas, de tantas los afanes. preocupaciones, de tantas afanes que vienen día a día, cotidianamente con la situación del mundo. Nos Amén. congojan que a Entonces, tiro. las preocupaciones, las aflicciones, todo eso, el Señor nos quiere hacer libre de eso. Por eso Amén, hermano. nos hace una invitación y nos dice, venir a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que Él nos hará descansar. Y verdaderamente sí lo hace. Lo puedo predicar y lo puedo Amén, testificar. hermano. El Señor me cargó un peso grandísimo que yo venía cargando, que yo traía en mi espalda y que no me quería yo despojar de Él. El Amén. Señor lo tomó y dice que lo arrojó a lo profundo de la mar. Aleluya. Y me hizo libre de esa opresión, de esa Amén. atadura. Pero muchos que ya quedamos libres, muchos se quieren volver. Amén, hermano. Qué gran error. Quieren volver a cargar ese costal, quieren volver a traer ese peso, Amén. esas aflicciones. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar. Amén. Hermano, pero la mayoría de la gente, tenemos que hacer todo este tipo de cuestiones, porque es importante y es necesario, donde la mayoría de la gente nomás busca la sanidad, pero el verdadero descanso que viene en el bautismo. Por eso, arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y los pecados causan un peso, como está diciendo nuestro hermano. Amén. Es un peso terrible. Cristo nos quiere quitar esas cargas del pecado. Todos los años que uno viva, vamos a seguir pecando. Entonces, pero lo curioso es que la gente nomás quiere, ore por mí para que Dios me sane. Pero hermano, en la Biblia, hermano Iván, vemos las resurrecciones, los leprosos y todos ellos murieron, hermano. Amén. Entonces, como su palabra dice, cuando uno está sano, sí, pero ¿qué vamos a ganar con estar sano si vamos a ser condenados, hermano? Y no vamos a recibir la descarga que Dios nos quiere descargar de nuestros pecados, porque si yo muero enfermo, pero soy salvo, ¿qué escoge, hermano? Amén, pues morir enfermo. Prefiero morir enfermo y ser salvo. Exactamente, Amén. hermano. Por eso, Ahí está la clave. por eso dice la Escritura de la enfermedad que murió el profeta
Eliseo. Entonces era un hombre de Dios. Poderoso, hermano. Él podía clamar a Dios, Señor, sáname. Amén. Pero él, yo me imagino que había preferido, no, pues yo prefiero estar, morir, este cuerpo muere, pero el alma no muere, estar una sanidad espiritual y irme con el Señor espiritualmente. Entonces Dios quiere que nosotros nos despojemos de esa carga que es más de pesada pecado, que esa carga que hermano. nos lleva a la muerte, amén. Amén. De esa carga de pecados que nos lleva a la muerte. Él quiere que nos despojemos. ¿Cómo nos vamos a despojar de eso? Viniendo a Él. Amén. Ahora sí, anunciando su palabra, recibiéndolo en nuestro corazón. Y ahora sí, cuando venimos a Él y nos bautizamos en su nombre, dice, porque se quitan las cargas. Ahí se quitan las cargas, porque dice, en su nombre habrá remisión de pecados, dice la palabra Amén. del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Santo. En los evangelios. Entonces ahí vemos, hermano, eso. Entonces la persona, como dice nuestro hermano Alberto, esa carga, ese costal. ¿Cuánto pesaría, hermano? Ese costal figurado, ¿no? Figurado espiritual. El mío estaba muy pesado. Usted, yo creo que ya no podía. No, hombre, ya estaba hasta rompiéndose el mío. Yo creo que yo sentía la carga en la espalda, yo sentía el peso y realmente cuando no estábamos en ese reposo del Señor, nos sentíamos abatidos. Yo me sentía en lo personal, en lo espiritual, Amén. agobiado, abatido, sentía algo que yo no estaba tranquilo. No estabas quieto. conforme, algo faltaba. Algo me faltaba. Algo Yo sentía faltaba. una carga, un peso, pero yo no me podía explicar Aleluya. hasta que vine a Jesús. Alábale, hermano. Y comprendí, vine y dice, ¿qué espera? Le dijo el hermano a Pablo. ¿Qué espera? Lava tus pecados. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Invocando su nombre. Santo. Lava tus pecados, se limpia. Amén. Quita ese costal. Amén. Ese costal y despójate para que entre ese descanso que Dios nos da, el descanso verdadero. Amén. Hermano, la misma cuestión para usted, hermano Alberto. ¿Por qué la gente nomás quiere, oren por mí, oren, para que Dios me sane, me quite el cáncer y que dice que el otro, pero nomás le hablas del bautismo y que Dios le quiere quitar esa tremenda carga? ¿Cómo reacciona la gente, hermano? No, lo que pasa que la gente quiere la sanidad, pero no quiere tener ni una relación con el que sana. Ningún compromiso. Entonces, Exactamente. eso es lo que sucede. Ningún compromiso. Quiero que me sane, pero yo no quiero tener nada con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo Dios dice? Pues yo no puedo hacer eso si no quieres nada conmigo, si no quieres tener una relación conmigo, ¿cómo me pides que yo te sane? Hermano Alberto, ¿alguna ocasión le han pedido la oración a ustedes de sanidad? Sí, muchas veces. Hermano Iván. Sí, oren por mí. Montón. Claro, Soy malo de muchas esto, veces. soy mala de esto. Pero hasta ahí, ¿no? Oren. Ahí está. Y uno, perdón, hermano, y uno les da la receta porque dice, Sí, "Está ahí bien, está, mira". correcto. Porque uno de los consejos que yo siempre le digo, porque la gente se confunde, pastor. La gente piensa que uno como puede orar o como está un poco más metido, pegado con Dios, piensan que como que tenemos palanca con Dios. Amén, ¿no? ¿Cuál palanca? Porque dicen, ustedes que están más cerca de Dios. Me ha tocado gente que me dice, ustedes que están más cerca de Dios y que están más apegados. Sí, me lo han dicho. Pero uno también. de los consejos que yo le doy, mira, yo no te puedo sanar. No, Yo no puedo hacer nada por ti. Nada. Yo nomás lo único que puedo hacer es orar. enseñarte el camino. Y el que te va a sanar es Jesús. Amén. El que va a hacer la obra es Dios. Sí. Pero para eso, tú tienes que entregarle tu vida a Él también. Amén, porque hermano. tienes que darle algo a cambio. Sí. Amén, correcto. O sea, Amén. ¿cómo que nomás pides pero no das? Amén. No, y no quiere dar. Y la gente ahí es donde pone una barrera y por eso no sucede el milagro. Y la mayoría nomás pide sanidad, sanidad, sanidad. Pero lo más importante, mire, ahorita en este momento me acordé de mi padre. Mi padre cuando ya estaba para morirse, bien enfermo mi padre, me lo dijo claramente. Yo nomás me acerqué a él y le dije, ¿qué papá? Mire, le voy a decir más el texto que dice, arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso fue todo lo que le dije. Y luego me dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo me voy a bautizar, pero no para que Dios me sane. Mira, me estoy acordando de eso, hermano. Y ustedes me han escuchado, hermano, Sí, que hermano, lo he sí. dicho. Dijo, yo nomás me voy a bautizar para recibir el perdón de mis pecados. Mi padre fue bautizado en el nombre de Jesucristo y él lo dijo. Y cuando lo llevé con el pastor a la iglesia, le dijo lo mismo. Mire, pastor, yo no vengo para que Dios me sane. O sea, como él entendió como, no, pues que me sane como un convenenciero. No, pues que me sane, le entrego la enfermedad y ya estuvo. No. Dijo, yo me quiero bautizar para perdón de mis pecados. Y pidió bien mi padre. Y qué hermoso cuando fue bautizado en el nombre de Jesucristo, se invocó el nombre de Jesucristo y mi padre lo levantó.
él ya no caminaba, Pues sano. Sí. Lo metimos en una silla en peso, yo y mi hermano, a la pila bautismal en peso, hermano, y salió caminando. Entonces Dios no miró lo que él pidió, Dios le concedió eso, y le pasó como le dijo al rey, como no pidiste riquezas a Salomón. Amén. Nomás pidió sabiduría, te voy a dar riqueza y te voy a dar de todo. Aleluya. Y como mi padre no pidió sanidad, porque no la pidió, Dios se la dio. Amén. Entonces, qué tremendo. Vamos a entrarle ahí en el capítulo 3, a ver qué nos comparte ese reposo que Dios nos quiere compartir a todos los gentiles, a todos los mundanos. Aleluya. En el capítulo 3, verso 1, Alberto, por favor, dice, por tanto, hermanos santos. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por rebeldes. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Santo, 12. Y ahí para. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para... Ahí, hermano. Fíjese el verso 11. Por tanto, juré en mi ira. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero en el verso 8 dice, no endurezcas nuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. En el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, su consejo. Hermano Alberto, del 1 al 12, si oyeres, fíjese la recomendación que nos está dando el Señor. Dale, hermano. Amén, amén. Nos está hablando que prestemos atención a lo que nos está diciendo el Señor por medio de su palabra. Amén. Si oyeres hoy su voz. Si la oyeres ahorita en este momento. Y en el versículo 8 dice, y si no endureces vuestro corazón. Aleluya. Ahí está. O sea, no solamente hay que oír, sino que también hay que abrir el corazón. Amén, pues es que corazones de piedra, hermano. Dice, como en la provocación en el día, en la tentación del desierto. Provocaron a Dios. Porque el pueblo de Dios no estaba satisfecho. Nunca estaba satisfecho. Le pedían algo a Dios, se los cumplía. Amén. Y no estaban de acuerdo. Amén, ya y querían otra cosa y el Señor se los daba y no estaban satisfechos. Ya estaban. Entonces, por eso el Señor se fastidió. Amén, y se hartó, hermano. como dice aquí en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté. Santo. Mire, desde el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. O sea, el Señor lo que ellos decían, el Señor se los daba. Dice, y 40 años, vieron mis obras por 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andarán vagando en su corazón. Hermano Alberto, ¿por qué anduvieron 40 años ahí en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas como los por rebeldes, necios? Amén. Por rebeldes. Amén. Aleluya. Dale, hermano. Amén. Hermano Samudio, la misma pregunta para ustedes, del 7 al 12. Sí, hermano, mire. Dale, hermano. Dice, por lo cual, dice, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, ahorita. No endurezcan vuestros corazones. En este instante, hermano. A muchas personas le hablan del Señor y no quieren recibirle. Y le hablan, pero su vida está mal, la vida está mal, la vida va en peor, tienen problemas, no reciben al Señor en su corazón.
no quieren tener la fe en Dios. Solamente dicen, hermano, oren por mí, hermano, piden a Dios por mí, pero ellos no quieren entregar su vida al Señor. Amén, De hermano. esa forma que están haciendo, están endureciendo sus corazones al Señor, porque no le están dejando entrar en su corazón. Ahora, cuando hay un hermano que le está hablando de Cristo, es que Dios está hablándole por medio de Aleluya. ese hermano. Dios está usando a ese hermano para hablarle, para que se entreguen a Cristo. Pero no se quieren entregar y por eso por ese problema están sufriendo. Por eso dice, como la provocación en el día de la tentación. Lo provocaron, en el hermano. desierto, dice, me Por tentaron. bárbaros. Provocaron al Señor. Amén, hermano. Entonces nosotros con nuestro No estaban pecho, molestando los al no tremendos. querer recibir, estamos provocando al Señor. Porque el Señor está con su bendición ahí. Está con su gloria. Está listo para darle. Él quiere compartir, hermano. Darle el regalo. La Amén. salvación. ¿Qué pasó con su papá? El Señor le dio. Él entendió que había una salvación. Y él dijo, Amén. pues hay un perdón de pecados. Ya estaba en lo último de Y su vida. ahí dice, él tomó esa salvación. Él la agarró. Él agarró esa gracia. Abrazó la Él salvación, agarró ese hermano. regalo. Amén. Y Dios en su infinita Amén. misericordia lo perdonó. Amén. No tomando en cuenta todo lo que quedó atrás. Amén, porque amén. vio su corazón vio el arrepentimiento genuino. Aleluya. La persona no puede recibir al Señor porque no quiere recibir al Señor porque necesita un arrepentimiento en su corazón, desde el fondo de su Amén. corazón. Tiene que decir, Señor, perdóname. Ahí Aleluya. Su papá entendió y dijo, no, pues me va a perdonar los pecados, ¿qué más quiero? Eso. No quiero más. Porque Ella miró que estaba viejo, había entendido que acabado, había entendido, porque enfermo. cuando pasa el tiempo en nosotros entendemos que esta carne es temporal. Amén, hermano. Se queda aquí, pero tenemos otro cuerpo adentro, un cuerpo espiritual que no muere, que es alma y espíritu y no muere. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Como Amén. deseamos que el cuerpo muera o que muera el alma. Amén, que muera el cuerpo, el alma y el espíritu se van a ir con Dios, amén. Pero la mayoría verdaderamente escoge nomás la oración y que me sanen, ore por mí, ayune por mí, pero no me... ya no, hasta ahí llego nomás. Y es un grave error, hermano. No. Dice, cuando nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Porque aunque usted pida la oración de sanidad y si Dios no se la quiere dar, pues no se la da. Entonces, es bien importante, hermano, que nosotros entendamos y comprendamos que el Señor viene y nos quiere dar un descanso. En el verso 11 lo vuelvo a repetir, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y más adelante dice ahí en el capítulo 4, verso 8, dice ahí que si José les hubiera dado ese reposo. Entonces, si ellos hubieran recibido ese reposo, le doy gracias a Dios que no se los dio y que se enojó Dios con esa gente. Qué bueno que se enojó con ellos. Porque si no se hubiera enojado con ellos, Alberto, si no hubiera entrado la ira, como dice aquí, entonces Dios no les dio ese reposo. Porque si se los hubiera dado, ahorita nosotros tres que estamos aquí, no estaríamos aquí. Estuviéramos fuera. No. Amén. Amén. Entonces, en el verso 13 en adelante, ¿qué más nos comparte la escritura? Amén. ¿O quiere compartir Sí, algo? hermano, como dice, Dilo, dice, hermano. a estas personas no van a entrar en mi reposo, a esas personas que fueron rebeldes al Señor, a esas personas que ahora en la actualidad, eso fue en los tiempos de Moisés, pero en estos tiempos no está diferente, porque hay gente que están rebeldes al Señor. La mayoría, hermano, la mayoría. Les hablas y no quieren Casi entender. nadie quiere nada Ahora, con las cosas de Dios. vas y le hablas y te tienen como un enemigo, están a la defensiva. Sí, hermano. Son algunos hermanos de otras religiones, de otras denominaciones también están a la defensiva. Piensan que nosotros los estamos atacando. No, estamos hablando de la palabra. Por eso dice, Amén. y no han conocido mis caminos. Amén. Porque no han conocido sus caminos. Porque hay muchos hermanos de otras denominaciones que sí han creen. conocido, creen y sí han conocido sus caminos del Señor y se han apartado y le han Aleluya. puesto a Dios en su corazón. Y eso es lo verdadero importante. A ese tipo Alábale, de personas, hermano. Dios le va a dar ese reposo. Dios ya se lo dio porque cambiaron, entregaron su vida a Cristo y Dios le dio ese reposo y lo están viviendo y lo estamos viviendo así. Yo en lo personal, yo estoy tranquilo, mi corazón está tranquilo, duermo tranquilo y tengo una paz interior. Aleluya. Algo que no se puede ver por fuera, pero lo puedo sentir porque Dios me dio ese reposo, esa paz espiritual. Aleluya. Que nadie me la había dado en Amén, el mundo. hermano. Nadie, nada. Verso 13, hermano Alberto, antes exhortados los unos a los otros cada día. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones,
como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aleluya. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Santo hermano. Amén. Ahora que estamos en la gracia tenemos un gran regalo. Tenemos ahorita la bandeja todavía abajo en la tierra. Pero, hermano Alberto, la palabra me enseña que esa bandeja de plata llena de oportunidades y llena de bendiciones se va a levantar de este mundo. Y la gracia va a dejar de ser gracia. Ahorita es el día de salvación. Ahorita es la oportunidad que la gente que abra su corazón con esta enseñanza o con la que escuche y que usted le entregue su cuerpo, su mente, su ser al Señor para el servicio de Él. Pero la mayoría no quieren servirle a Dios. Ese es el gran problema. Entonces, aquí en el capítulo 4, entramos inmediatamente en el capítulo 4, porque los minutos se nos van. Y nos dice, hermanos, pues, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo el capítulo 4, Alberto? Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí, hermano. El 1 y el 2. Amén. Hay un requisito, hermano. Claro. Tiene que ir acompañada de ¿qué? De no solamente de oír, porque dice aquí la promesa de entrar en el reposo, en el versículo 2 dice, pero ellos no le aprovecharon el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Ese es el punto. Okay. La oían, pero no la ponían por obra. Hermano Alberto, pero la fe también es escasa. Yo sé, porque el mismo Señor nos dice en su palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, sangre de el Señor nos está diciendo que no la tenemos. Ni eso tenemos, hermano. No la tenemos, correcto. Hermano Samudio, qué tremendo, hermano. Ese condimento, como cuando le echa usted sal allí al guisado para que agarre sabor. Si no tiene sal, como que no. Aquí nos está pidiendo un condimento, fe. Dice aquí en el verso 2 claramente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ver, ese condimento que le falta ahí. Tremenda su palabra, porque aquí era un grupo de jóvenes, de personas de hermanos que no tenían esa fe genuina, no tenían esa fe y por lo tanto, y no recibieron aquello. Por eso dice, temamos, pues no sea que permaneciendo, aleluya, aún en la promesa, entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque muchos dudan. Amén, hermano. Por eso dice, seamos creyentes, no incrédulos, dice. Aleluya. Sea hacedor de la palabra, no nada más oidor. Tenemos que confesarla con fe, tenemos que creerla. Hay personas que se bautizan y al momento ellos se agarran con una fe a aquella palabra, creen en el momento, dejan que entre Dios en su corazón y agarran y en ese momento se bautizan. Y ellos no están pidiendo sanidad, pero de repente llega la sanidad porque ellos creyeron a esa palabra. Cuando ellos decidieron ser bautizados en su nombre y que sus pecados sean perdonados, lo creyeron con una fe genuina, y esa fe genuina dio el milagro y la sanidad que ellos no estaban pidiendo, pero así pasó porque la fe, dice que la fe mueve las montañas. Amén. Hay personas que no quieren, no, que nada más, ok, hermano, hágalo por mí, y hermano, hágalo por mí. Amén, sí, pues sí, de lejos. ¿Qué pasó con aquel lejos hombre? Se miran los toros nomás. Con aquel hombre enfermo que bajaron los discípulos por arriba de una casa, dice, amén. He visto la fe, dice la fe. Echaron el techo, hermano. Dice, la fe de estos cinco. Pero no dice que la arreglaron, de los que lo bajaron. Amén, la amén. fe de los que lo bajaron. Dice, como esta fe no la he visto. Aquella mujer que le pidió también, Señor, dame sanidad, dijo, a la mujer aquella que le pidió dijo, no nomás de la mesa, dice también, dame de comer, dice, dijo, también de
de la mesa, de las migajas. Ellos también comen los perrillos Amén. caen de la migaja, amén. Dijo, no he visto otra fe más buena. Y aquel hombre también, el centurión, aleluya. solo di la palabra, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero solo di la palabra. Y la palabra. Hermano, entonces cuando nosotros, realmente cuando un creyente, cuando un cristiano recibe la palabra en su corazón por medio de un siervo del Señor, cuando recibe la palabra, amén, y la recibe en su corazón y dice, sí, gracias, Señor, yo acepto ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, ahí lo está recibiendo, todo de repente, si lo recibe de corazón, ahí está actuando la fe. Pero si no, nomás lo recibe de palabra, nomás por quedar bien con el siervo, no vas a recibir nada de fe, no va a haber sanidad, no va a haber nada. Pero si lo recibe creyéndolo, entonces Dios va a hacer el milagro y va ¡Santo! a hacer grandes cosas en su vida y va a caminar en fe y va a conocer a Dios y va a ser una persona que va a conocer y va a ver cómo Dios hace maravillas ¡Santo! En su vida. Aleluya. En estos condimentos que estamos hablando, como ese ejemplo que le acabo de poner de la sal, de aquí, desde el verso 12 en adelante, viene el primer condimento, oír, y luego viene acompañada de fe, y luego en el verso 3, creer. 3 condimentos. Le voy a leer el verso 3, Alberto. Pero los que hemos creído, ahí está otro condimento, el tercero, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjese, pero los que hemos creído, el tercer condimento, Alberto, acuérdese, oír, fe y creer. Dale, hermano. Porque el mismo Señor nos dice, porque para el que cree todo le es posible. Todo le es posible, claro, aleluya. Es correcto. Pero fíjese, aquí en el versículo 2 vemos un peligro. Vemos un peligro fuerte porque dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Amén, el como evangelio. a ellos. Como a ellos, Amén, hermano. O sea, Amén. a ellos se les dio la palabra Sí. primero antes que nosotros. Amén, hermano. Mas ellos no la quisieron. Rechazaron. La rechazaron. Rebeldes. Y aleluya. ahorita en la actualidad hay Es lo mucha mismo. gente que está haciendo lo mismo, Es lo mismo, hermano. que hizo aquel Es lo pueblo. mismo, es lo Está mismo, hermano. rechazando la palabra. No quiere saber nada con Dios. Entonces, aquí hay un peligro grave de que todas esas personas que están rechazando, que están diciendo, no, ahorita no tengo tiempo, no hay después, no, allá la tengo en la iglesia católica, como nos Santo, dice. alábale, hermano. Cada 8 días que le tratamos de dar un volante a un católico, nos dicen, allá tengo la palabra, Sí. vayan para allá. Aquí la llevo en mi Aquí corazón. la llevo en mi corazón. La sangre de Cristo. Hermano, Amén, sí. parece que se van a morir si Amén. ganan un folleto de un cristiano. Sí, hermano. Pero aquí el verso 5, hermano, le contesta lo que estás diciendo, hermano. Si siguen de rebeldes, miren lo que dice la contestación. Dice, y otra vez aquí, no entrarán Amen. en mi reposo. Amen. No, porque no van a entrar. Por lo que estás rebeldes, explicando. Por contumaces. Por lo que estás explicando, Amen. hermano. Entonces, la persona si sigue ahorita en contra de la palabra, en contra de Dios, usted no va a entrar en el reposo, usted no va, esas cargas que tienen no van a ser quitadas. Esas cargas nomás se quitan en el nombre poderoso de Jesucristo, porque todo aquel que invocare el nombre, invocando el nombre, ese nombre se debe de invocar para todo, para sanidad divina, para todo, para peticiones, para perdón de pecados, porque todo aquel que invocare el nombre será salvo. Entonces hay que invocar ese nombre. Recuerda que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no vas a echar fuera demonios. No, porque así no lo indica la palabra del Señor. Ellos bautizan en los 3 títulos, pero ¿qué les cuesta bautizar como la Biblia dice? Recuerda que Mateo 28:19, ahí nadie se bautizó, ahí se le llama la gran comisión. Dios los mandó a hacer una comisión, un trabajo. ¿En dónde se cumplió Mateo 28:19? En Hechos 2:38. Ahí cuando se invocó ese nombre que era oculto y que ahora ha sido revelado. ¿Para qué? Para quitar cargas. Entonces, si usted sigue de rebelde, ese verso 5, Iván, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por rebeldes. Dale, hermano. Por rebeldes. Porque mire, hermano, lo que dice, ahorita estaba hablando con una persona católica y dijo, no, es que ustedes no quieren a la Virgen, no quieren a... ¿Cómo no? Si la queremos. La odian y ahí está uno No, que no, la no. pateó y la rompió. Le dije, mire, Pero esa no es la Virgen. María es
fue una mujer escogida de Dios. Amén. Fue una discípulo de Cristo. Amén. La que Dios escogió, una mujer santa, apartada del mal. Y le dijo, mire, dice, no, pero es que la rompen y la odian. No es eso. Es que esa no es María. No, le digo, es que no, ella se llama María, no se llama Lupe, no se llama Amén. Carmen, no se llama la Virgen del Cobre, no se llama la Virgen de Juquila, no se llama así, se llamaba María. Ella está en un lugar apartada con el Señor. Dice la Biblia que estaba con los 120 reunidos y ahí estaba María. Amén. Amén. Y entonces te dije, muchas mujeres santas, y luego dice, no, pero es que ustedes se han ido, se han alejado porque No, hombre. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, La respetamos se como han la Biblia ido, dice. ustedes también te quieren ir, y así se fueron de la amén. iglesia original. No, le dije, no es cierto, le dije, la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, cuando recibimos con fe, decidimos que Dios nos perdone nuestros pecados. ¿Quién nos perdona nuestros pecados? Cristo nos perdona los pecados. Dice ella, no, el Padre alza las manos en la iglesia, Aleluya. abre las manos, dice, y recibe todos los pecados de todos y los Sí, perdona. cómo Dice, no. el único que perdona pecados, ¿quién es el que perdona pecados? Jesucristo. Dios mismo perdona los pecados. ¿Quién es este que perdona los pecados? Cristo, Dios mismo. Entonces no tenemos, esa es la rebeldía, que no creemos y que se sienten que están atacados, pero realmente están extraviados y desviados. Amén. Esa realmente es la verdadera desviación, es la rebeldía que hay, que no quieren recibir la palabra, no quieren escudriñar la escritura. Por eso ahorita en esta tarde estamos escudriñando ¡Santo! y enseñándoles. Dice, esto no entrarán en mi reposo. Esas personas rebeldes que no quieren recibir al Señor en su corazón, no quieren ser salvos, no quieren recibir el perdón de sus pecados. Amén. Hermano Alberto, una cuestión aquí en el verso 4, se lo voy a leer. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Amén. el reposo de Dios de todas Y Dios reposó. y reposó Dios. y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué puede usted mirar en las escrituras de los que no hacen nada, aparentemente no hacen nada los sábados y tienen los servicios nomás los sábados? A ver, hermano. Bueno, que están confundidos. ¿Están en la ley o están en la gracia? No, están obrando conforme a la ley. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque ellos se sujetan a como se llevaba antes la ley. Amén. Pero la palabra nos enseña, hermano, que todos aquellos que vivimos bajo la ley vivimos bajo maldición. Amén. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Porque si tú quieres llevar algo, o solamente uno de la ley, tienes que llevar todos. Amén, hermano. El mismo Señor Jesucristo, cuando lo cuestionaron y le dijeron, el Señor le contestó y le dijo, es que yo no he venido a romper la ley, yo no he venido a abrogarla. Amén, hermano. Yo he venido a cumplirla. Amén. Porque ustedes no han podido. Correcto, y nunca hermano. iban a poder, porque Amén. había muchos requisitos, porque era demasiado requisito que se tenía que llevar, y el ser humano no podía cumplirla. El Señor vino y la cumplió. Por eso muchos de aquellos que tratan de llevar el séptimo día y sujetarse a la ley están totalmente equivocados. Hermano Alberto, es muy importante que expliquemos esto porque en el almanaque gregoriano, o sea, de Roma, porque ellos fueron los que inventaron el almanaque. Amén. A nuestros meses algunos meses tienen 31, otros tienen 30, otros 28, pero está mal, 29 está mal. El verdadero almanaque nomás tiene 28 días. Amén. Todo, entonces, el calendario. Entonces, si usted agarra el almanaque y cuenta del 1 al 7, no todos van a caer en sábado. Unos van a caer en martes, en miércoles, en jueves, y si no, Cale le verá. En cuanto terminemos el programa, agarre el almanaque y cuéntele del 1 nomás al 7. Es todo. Entonces, ese es el verdadero, como decir, ¿en cuál almanaque estamos? A ver, ándele. Entonces, el día de descanso, el verdadero descanso es el que está en Cristo Jesús. Porque cuando Jesús nos quita las cargas, entramos en el reposo de Él, en el descanso de Él. Y yo tengo 41 años descansando, reposando en Él. A ver, Alberto. Amén. A ver, hermano Iván. Amén. Mire, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Quién reposó? Dios en el séptimo día. Entonces cuando venimos a Él, entramos en ese reposo con Él. Exactamente. Nos está dando el reposo. Entramos en Cristo, entramos en el verdadero reposo. En ese descanso. No en el sábado del hombre. No es el sábado del Shabbat. Ándele. Shabbat significa descanso. No el sábado
como hoy, como este día, el calendario gregoriano que estamos ocupando ahorita. Este sábado no es el sábado judío, el sábado... ¿Quién sabe qué día será ahorita? La semana regular, el calendario, ahora sí, judaico, perfecto, es el que Dios hizo desde el principio, desde la creación. Cuando dice, y reposó el séptimo día y lo bendijo, reposó el Señor, amén, pero no dijo para el hombre, pero ahora Cristo dice, y si le había dado el reposo, no había habido ya otro reposo, pero ahora Cristo nos está dando un reposo, amén, a cada quien, que es superior a todo. Amén. Ahora, usted recibe al Señor en su corazón, le da el reposo. Hay otro hermano por allá, otra persona que no se ha bautizado, lo recibe, se bautiza, recibe entró en el reposo. Entró en el reposo. Y así mucho, Dios le está dando ese reposo, pero a muchos que todavía no le han recibido, que todavía no se han entregado a Cristo, todavía no están en ese reposo, todavía andan fuera del camino del Señor. Y entonces es lo que Dios está esperando, darle ese reposo, darle ese sábado, ese día de descanso. Pero no es como dice, no es el calendario que tenemos ahorita, es un sábado, ahorita puede ser otro sábado. Puede ser martes, miércoles, jueves, en el calendario judío, vamos adelante. Es otro día. Judío son otros años. Amén. Para ellos van unos más adelantados. Más adelante, ellos van más adelante porque son menos días. Nada más cuente los días que tenemos aquí en los meses regulares, que son de 30 a 31, pero pongan los regulares de 28 días, entonces va a ver la diferencia, hermano, y multiplíquelo por los 2000 años que han pasado, multiplíquelo y verá en el año que vamos y cuál es el reposo que se usa, pero realmente ¡Santo! El reposo es cuando venimos a Cristo, cuando usted viene a Cristo, Dios le da el descanso. Ese es el verdadero reposo. Shabbat, la palabra se llama Shabbat, que significa reposo, descanso. Eso se lo dio el Señor, no sábado. Lo pusieron que se oyera parecido sábado a Shabbat, pero no es lo mismo, porque Shabbat significa descanso. Y sábado, del calendario que tenemos ahorita nosotros, es el día 6. Amén, es el día 6, no es el día 7. Santo. Amén. Hermano Alberto, aquí dice que Dios reposó. ¿Usted cree que Dios se cansó, que estaba ahí en un recliner ahí descansando de todo el trabajo que había hecho? Ahí yo veo que no está hablando de ese descanso físico, está hablando de un descanso espiritual, hermano, a nosotros los gentiles. ¿Usted piensa que Dios se cansó, hermano, aquí, como dice? No. Y Dios descansó, reposó de todas sus obras en el séptimo día. Él se puso a descansar. A ver. Yo nomás le quiero hacer una cuestión al pueblo Radio Escucha. Si el Señor cuando fundó los cielos y la tierra dice que por el poder de su palabra decía, hágase. Amén. No andaba cargando bloques, ladrillos, ni andaba con la carretilla, ni el pico, ni la pala. Nada. Entonces con el poder de su boca se formaba, se hacía. Se hizo, vámonos. Entonces, si aquí dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Fíjese, y reposó Dios. Como decía usted, no está hablando de que el Señor se cansó. Se cansó, no, hermano. Pues ¿de qué? Pues es que si se va a cansar, entonces agarró la humanidad. No es como nosotros. No, pues él no es humano, no se cansa, hermano. Al jueves ya no queremos saber nada de la semana. En primer lugar no tiene huesos ni Dios es espíritu. Amén. Entonces, aquí no está hablando de un descanso futuro, en el cual estamos presentando ahorita. Entonces Cristo Jesús, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, para eso fue crucificado, para pagar el precio y haga de cuenta que compró todos nuestros pecados, los compró todos, pero del que quiere. Amén. Del que quiere, porque el que no quiere no, porque Dios no te va a comprar o no te va a pagar tus pecados si usted no quiere. A ver, Samudio. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Mira, en el séptimo día acabó la obra. Ahí terminó la obra que hizo, dice. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, en ese día él paró, terminó lo que había hecho. Amén. Amén. Génesis 2:2. Ahí dice, y acabó Dios en el séptimo día su trabajo. La obra que hizo, dice. Acabó en el séptimo día. Santo. El Señor. Cuando acabó, dice, y descansó. Cuando Cristo viene a usted, a su vida, aleluya, descansa. Termina la obra que
lo que andaba haciendo allá afuera, todo lo malo, pero viene a Cristo y le da a Dios el reposo, el descanso espiritual a su alma. Amén. Amén. Eso Amén. tenemos que entender, lo que Dios nos da un descanso en nuestra alma de lo que practicamos allá afuera cuando venimos a Él. Aleluya. Descansamos. Ahora sí, muy bonito, muy hermoso en el camino del Señor. Hermano Alberto, mire qué bonito cuando volvemos a la primera cuestión que teníamos al principio del programa, donde la gente nomás quiere la sanidad. Cuando nos transportamos a las Escrituras y miramos que Jesús se acerca al paralítico y luego, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que? ¿Qué quieres que haga por ti? Escogió sanidad, ¿o no? Sí, Quiero caminar. Y luego cuando se acercó al ciego, quiero ver. ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No, pues quiero mirar, quiero caminar. Y a la viuda, pues claro, perdón, que había perdido a su único hijo, pues quería que su hijo resucitara. Aunque ella no pensó eso porque era imposible para ellos y el Señor lo resucitó. Pero el punto es que esa es ¿cómo decir? Un descanso físico. Pero el espiritual, que no lo podemos quitar con nada, que viene siendo el pecado, la amargura, el odio, el coraje, el adulterio, la fornicación, todo eso, la incredulidad. Y luego Dios nos está invitando a que seamos hijos de Él. Por eso San Juan dice, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando fuimos bautizados, cuando se invocó el nombre que es sobre todo nombre en el bautismo. Entonces de ahí se quedaron todas las cargas. Y ahora, como dijo el hermano Alberto, pues me siento livianito. Entonces tengo 41 años sintiéndome livianito. Y por eso en el verso 6 nos sigue compartiendo la palabra. Por tanto, Alberto, ¿qué dice? Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahí está la contestación. Amén. Procuremos pues, fíjese, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí, hermano, le voy a repetir del 8 hasta el 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, mire, porque el que ha entrado en su reposo, cuando entramos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Alberto, del 8 al 11. Amén. Dale, hermano. Qué hermoso nos habla aquí el Señor. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después ¿Ya no habría? de otro día. No, o sea, no. no hubiera una oportunidad para ya no nosotros. hubiera habido oportunidad. No tuviéramos que estar aquí. ¿Por qué? No, Porque no. ¿cuál sería el propósito? No, ¿Qué ganaríamos? No hubiéramos conocido Entonces, esto, claro, hermano. No hubiéramos correcto. conocido Pero mire, el Evangelio. lo que dice en el versículo 9, por tanto que queda un reposo Amén. para el pueblo de Dios. Por eso el Señor muy hermoso le dijo al pueblo de Israel, os es necesario que me vaya, porque allá tengo otro rebaño. Amén. Está hablando de los gentiles, de nosotros. De los perrillos. Amén. Nos estaba dando la oportunidad a nosotros. Amén. El versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el Señor, amén, también ha reposado de sus obras, de sus trabajos, pero de las obras que traíamos carnales, malvadas, las obras de la carne, no del trabajo, hermano, de todo pecado, de toda inmundicia. De esas obras son de las que el Señor nos está haciendo descansar ahorita. Amén. Los que le hemos conocido, los que hemos entrado en el Señor Jesucristo.
Porque el que ha entrado en su reposo, también Aleluya. ha reposado de sus obras, Amén. como Dios de las De las suyas. suyas. Pero el versículo 11 nos dice muy hermoso. La recomendación. Procuremos pues aleluya. entrar, hermano. Por eso Aleluya. el Señor dice que la puerta todavía Está abierta, hermano, aleluya. El Señor Amén. todavía tiene su mano extendida Amén. de gracia y de poder para rescatarte. Yo Amén. no he venido a condenar al mundo ni a juzgarlo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, sí. Entonces, Samudio, Amén. procuremos pues Sí, hermano. entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Por tanto, queda un reposo. Samudio, Amén. éntrale. Queda uno, hermano. Bájate, Samudio. Así que, hermanos, queda un reposo. ¿Qué espera, hermano? Queda un reposo. Queda una oportunidad para Amén. usted. Hoy. Usted, hermano, hermana, que Ahorita. no le ha recibido, que no ha entrado. Dice, queda un reposo. Queda uno para usted. Ese es para usted. Ese es para usted, hermano, que me escucha, hermana. Aleluya, amén. Dice, procuremos entrar en aquel reposo. Amén. Para que ninguno caiga en semejante. Aleluya. Para que no caigamos en desobediencia. Para que no caigamos. Dios nos da ese Gracias. reposo. Dios nos da ese reposo. Dios nos da de su Ese palabra. descanso Nos da ese tremendo. descanso. ¿Para qué? Para que andemos bien delante de Él. Que andemos en obediencia. Para que no seamos como aquel pueblo. Dice que estaba en desobediencia. Y no pudo entrar en el reposo del Señor. Aleluya. Entonces aquí Dios está hablándole a su pueblo. Dice, Amén, hermano. dice una palabra, dice que Cristo es el verdadero reposo. Verdadero Entonces descanso. cuando usted viene a Cristo, viene a ese reposo, a ese descanso, pero nosotros tenemos que procurar no caer en desobediencia, sino obedecer en el Señor. Si nosotros, si el Cristo viene ahorita y anda en obediencia, se va con el Señor. Aleluya. Pero si anda en Nos vamos, en hermano, pues, desobediencia, ¿cómo que se nos va? quedamos. Pero si andamos en obediencia y caminamos obedientes al Señor, dice, si Aleluya. alguno me ama, guardará mi palabra. Aleluya. Y usted va a guardar su palabra del Señor, va a andar en obediencia y va a andar en ese reposo. Pero si va a andar en desobediencia, déjeme decirle que no va a pasar nada, va a venir Aleluya. el rapto y muchos se van a quedar, nos quedaremos muchos. Amén, muchos. No Hasta yo sabemos, me puedo quedar. pero debemos decir que procuremos, dice, andar en ese reposo, procuremos entrar en ese reposo, porque si no, hermano, aleluya, dice, cuando venga ese rapto, ahora sí va a quedar Aleluya. como una nave que se quedó a la deriva, A la deriva. naufragando y esperando ser rescatada, pero ya el rescate ya habrá llegado y ya habrá pasado y ya será demasiado tarde. Por eso Dios está esperando que nosotros vengamos y entremos y abramos nuestro corazón y vengamos Aleluya. a Él y que entre en nuestra vida, para que entre esa obediencia en nuestra vida y va a ver qué hermoso va a ser Santo. entrar en obediencia con el Señor. Amén. Gloria Por a Dios. eso es muy importante, si usted quiere entrar en el reposo, usted debe de recibir la palabra tal y como se la estamos leyendo. Por eso el verso 12 y 13 nos comparte y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Alberto, del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya, dale. Amén, amén. La palabra de Dios hace efecto, hermano. Su palabra dice que no vuelve vacía. Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más Aleluya. cortante que todo es. Va a cortar toda la basura que traemos. Y penetra hasta partir el alma. Todo, hasta los pensamientos corruptos Y el entra hasta allá. espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y aleluya. disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Casi nada, hermano. Por eso cada uno de nosotros que hemos experimentado, Aleluya. cuando estamos en el servicio y se está predicando o hay una alabanza y empezamos a derramar nuestras lágrimas, Aleluya. es porque la palabra del Señor está entrando en lo profundo de nuestro ser, Amén. de nuestro sentimiento, y está limpiando y está purificando. Aleluya, Y esas amén. lágrimas no son de Amén. tristeza, no son de derrota, Descansa no son del alma. de aflicción, es de gozo. gozo, es de Aleluya. alegría, es de Aleluya. satisfacción, y es una llenura que el Espíritu Santo Gracias. nos da cada vez que Amén. sucede en los Gracias, servicios, Señor. Aleluya. hermano. Y no hay cosa creada que no sea que no sea manifestada manifestada en su presencia, hermano. Aleluya. Yo te invito a que
tengas un encuentro presente con el Dios vivo, con el Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Antes bien, todas estas cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, porque tenemos que dar cuentas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto Aleluya. se lo repetirás a mis hijos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Samudio, ahí expírate el verso 12 y 13, dale. Que dice, porque la palabra de Dios es viva, dice. Está vivita. Aleluya. Y luego dice, a lo último dice, y discierne, o sea, adivina, discierne. Todo. No hay, sabe lo que nada oculto, sabe, hermano, no hay nada oculto. Discierne los pensamientos. Aleluya. La palabra de Dios, que Dios es mismo, la palabra de Dios y Dios es la palabra. ¿Qué están pensando? ¿Qué Le decía el Señor. ¿Sabe qué piensa al levantarme yo? ¿Sabe qué pienso al acostarme? ¿Sabe qué hago? ¿Sabe qué voy a intentar? Antes de que salga la palabra de nuestra boca. Mi pensamiento, mi intención la conoce. Amén. Por eso no podemos estar ocultos. Por eso Amén. es que penetra hasta adentro, porque Él sabe. Hasta los sueños que tiene usted, Dios lo sabe, hermano. Él sabe, Él entiende todo. Por eso no podemos estar escondidos de Él. Por eso dice, y no hay cosa creada. Mire, y la parte dice, los pensamientos disciernen y las intenciones del corazón, porque Amén. muchas veces maquinamos cosas en nuestro Amén. corazón, maquinamos cosas que queremos, las pensamos y las maquinamos, no las Santo. hacemos, pero las maquinamos y las pensamos o deseamos mal para alguien, pero Dios dice que aleluya, que tengamos cuidado en ese problema, porque no podemos estar deseándole mal a nadie, porque Dios es el que nos está mirando, nos está viendo qué estamos pensando, dice, y no hay cosa Gracias, Señor, que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Todo va a ser manifiesto, todo. No podemos esconderle nada al Señor, no le puede esconder nada. Me podrá quedar callado y podrá nada más pensarlo, pero Aleluya. y Dios va a saber, Dios, qué es lo que está usted pensando, qué es lo que estoy pensando, en qué pecado estoy cayendo, aleluya, de intención o de pensamiento o de omisión. Dios se va a dar cuenta, dice, no hay cosas abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, Señor tenemos Jesús. que dar cuenta al Señor, por eso tenemos que estar bien listos para ver qué le vamos a dar al Señor, qué le vamos a decir y qué vamos a hacer con Santo. nuestra vida y con nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Santo, aquí hay un punto, pues todos los puntos son muy importantes. El verso 14, Alberto, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí está hablando de un sacerdote. Entonces nosotros, la mayoría de nosotros venimos del catolicismo, donde íbamos y nos confesábamos, y luego pues el sacerdote nos perdonaba según la penitencia y el pecado que hayamos cometido. Imagínense los que yo tenía, no hombre, 10 Padres Nuestros, 15 Ave Marías, y nombre, no, olvídate, ahí se acababa todo. Pero esos sacerdotes, con el método que ellos están usando hasta el día de hoy, que te dan penitencias para que Dios te perdone, eso no es correcto. Por eso aquí en el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Alberto, la máxima autoridad, el verdadero sacerdote, que Él es el único que perdona pecados. Dale, Alberto. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona los pecados? Aleluya, Decían qué tremendo. aquellos hombres. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues aquel que derramó su sangre. Amén, amén. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Dios, Aquel que amén, llevó el sufrimiento. Dios mismo dice. Sí, ellos mismos decían, solo Dios puede pecados. perdonar pecados. Pero ellos no lo podían identificar. Estaban ciegos. Estaban ciegos, Amén. como nosotros Correcto. alguna vez estuvimos ciegos. Amén. Y no podíamos ver más allá de nuestras barbaridades que practicábamos. Mas sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, ahora veo, yo ¡Santo! creía que le servía a Dios. Amén, Así hermano. estábamos nosotros, creíamos que lo que hacíamos estaba bien.
y nos iba a ir bien, pero estábamos totalmente reprobados. Hermano Alberto, cuando el mismo Señor dice, venid a mí. Amén. Dice a mí, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Él es el único que nos puede perdonar pecados. Amen. Por eso los fariseos y escribas se burlaban y decían, ¿y quién es este que perdona pecados? Sino más Dios. Ellos mismos lo estaban diciendo con su boca. Sí, no más Dios. Pues Él es Dios. Jesucristo es Dios. cegados. Emanuel, ¿qué quiere decir? Amen. Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Por eso en San Juan, en capítulo 1, verso 14, dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ese verbo se hizo carne y ¿para qué vino a hacerse carne? Para perdonar nuestros pecados. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Verso 16, una vez más, Iván. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Hermano. Dale, Samuel. Dice, mira, acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Ya nosotros no vamos a acercarnos a alguien más, a otro, a un santo, a una santa, a un ídolo, a un sacerdote. Nadie te puede perdonar pecado más que Jesucristo. Confiadamente nos podemos acercar al Señor. Dice, porque dice, la Biblia dice que cuando dijo consumado es, se rompió el velo. ¡Santo! Y en ese momento podemos entrar confiadamente. Amén, hermano. Podemos entrar directamente a Él y pedirle perdón por nuestros pecados y hablar con Él y entregar nuestra vida a Él. Aleluya, porque estos hermanos no le querían reconocer solamente quién perdona los pecados, solamente Dios, pues Dios estaba enfrente de ellos y no se daban cuenta. Los del camino a Emaús también dice que iba ahí, ¿y a quién están ustedes? Dice, no, pues es que a este Jesús lo crucificaron y ya nos vamos porque ya todo se perdió. Y luego cuando se les apareció les reprochó, no les ardía el corazón, dice, no ardía y estuvo entre ellos, pero estaban cegados. Y muchas de las veces, hermano, muchos están ciegos. Aleluya. Cristo está hablando de Dios, de su palabra, y están como cegados, ciegos. Gracias, Señor, por todo. No quieren entender que Dios les está hablando por medio de la palabra, por medio del siervo, por medio del programa, por medio del hermano que está atrás de todo. Gracias, Señor. Dios le está hablando porque Dios quiere una reconciliación con su pueblo. Amén. En este momento nos despedimos en el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Dios por todo. Templo Emanuel, Hechos 2:38, se complace en presentar la hora de impacto. Espero que esta hora de impacto lo haya impactado en lo profundo de su ser y usted pueda hacer una gran decisión de recibir ese reposo que todavía está en la tierra. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si el Señor nos presta la vida y la salud. Gracias.